Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 19 de enero del año 2025. Hoy tenemos noticias de varias partes del mundo. Sí, señores. Hoy tenemos desde Colombia, de Cuba, Brasil, España, México, Puerto Rico, Rusia, Suecia, Venezuela, USA y entre otros. Yo les dije que había desde varios lugares del mundo, pero como no me creen, ahí tienen. Estos son nuestros titulares. Remunerar al reciclador tradicional de oficio, el torturado y la cartera de Corina. Oiga, apareció. Y van a ver cómo apareció eso. Ay, qué teatro, qué teatro. Conflicto armado en el Catatumbo, grave. Alto al fuego no es el fin de la guerra. Contra el colonialismo en Puerto Rico y solidaridad con Palestina y Haití. Maneras de robarse la plata de la salud. Venezuela es la primera línea. Es la trinchera contra el fascismo y el imperialismo. Asedio a la prensa, oiga. Independiente. Fascismo borra el arte y la expresión mural. Víctimas de falsos positivos en Casanare. Agricultura, motor del crecimiento. Comisión de paz. Asesinado líder social. Secuestran integrantes de comunes, ataques a sedes diplomáticas venezolanas, hospitales convertidos en fosas comunes, Cuba y Sudáfrica demandan a Israel, acuerdo Israel y Hamas, la ciencia y los años duros. Oiga, México hacia la 10ª economía mundial y hasta que tiemble Estados Unidos, que porque México está diciendo eso. Siempre quieren pues tener los vasallitos, ¿no? ¿Quiénes atacaron al MSD? Rusia corta rutas en Ucrania, amistoso serie Colombia y renuncia de Efraín Juárez, porque aquí también le metemos deporte. Bueno, como les habíamos dicho, nos vamos a una partecita que ha generado mucha suspicacia, y no es suspicacia por gusto, es que ustedes recordarán que se perdió, no la de Carranguero, de Ore Velosa, la cucharita, no, se perdió una cartera, pero además con la cartera persiguieron, torturaron, hubo un tsunami en la persecución contra la señora que dicen por ahí que es una loca, no sé, no me consta, a veces se me olvida hasta el nombre, pero bueno, dicen que la loca, y esa señora dijo que se le había perdido una carterita, que azulita, que tal, y tal, y también decían de que se habían desaparecido unas personas y entre ellos un tipo lo habían desaparecido, pero fuertemente torturado y todas esas vainas. Las autoridades de Venezuela se pusieron a la tarea, primero que todo encontraron a la loca esa, inmediatamente la encontraron. Y después encontraron al torturado, al perdido, al gravemente herido, y con él encontraron algo. Pero esa dejémosla en suspenso. Yo creo que mejor no les demos tanta importancia y nos vamos más bien de esa de segunda noticia, más bien vámonos para mi querida Locombia. Remunerar al reciclador tradicional de oficio. Esto lo dijo el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego esta semana que termina en el municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca. Cundinamarca es el número 116, con 116 municipios en el centro del país. Y allá en el municipio de Soacha, esto dijo, escuchen pues a Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de Colombia y de los colombianos, lógicamente. La ministra de Vivienda al frente de la CRA, Comisión Reguladora de Agua y Aseo, aquí varios de sus miembros que estuvieron en la Bogotá Humana, tienen una responsabilidad en estos meses. No es solamente sacar este decreto, sino garantizar que en cada municipio, y es difícil porque ya no dirigimos esos municipios, que en la ciudad de Medellín, que en la ciudad de Barranquilla, que en la ciudad de Cali, que en Bucaramanga, etcétera, y que en Bogotá se remunere al reciclador tradicional de oficio. Ojo con esa palabra, al reciclador tradicional de oficio por su trabajo en bien de la economía, al establecer una economía circular y en bien de la familia colombiana, al garantizarle una atmósfera más sana. No es el nuevo reciclador poderoso, algunos de los cuales eran hijos de expresidentes de la República. A esos nunca los investigaron.
es al reciclador tradicional de oficio, aquella señora que llevaba a sus hijos a las 4 de la mañana por las calles frías de Bogotá, tratando de recoger algo de la caneca de la basura para venderlo en una bodega y lograr entonces comprar un pan para sus hijos. Estas palabras de reconocimiento al reciclador, estas palabras que permiten su fortalecimiento dentro de la economía nacional, sino la orden tajante para cada alcalde, para que se remunere en cada lugar de Colombia el servicio de reciclaje del reciclador tradicional de oficio, de la recicladora tradicional de oficio. Ahí tenían precisamente al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego dándole la orden a los alcaldes para que se remuneren a los recicladores. Pero oiga, ojo pelado, a la caja, al reciclador tradicional de oficio. No es a los recicladores hijos de expresidentes de la República de Colombia. ¿Saben a quiénes me refiero, no? Es a los tradicionales de oficio, al que está allá recolectando, reciclando en la materia, allá en la fuente directamente. Es a ese. Bueno, ahí escuchaban al presidente porque se les remunerará en adelante su actividad. Bueno, ahora sí nos metemos con Venezuela, donde el herido, el gravemente herido, el que estaba desaparecido por lo del régimen, por la dictadura de Maduro en Venezuela. Mírenlo y juzguen ustedes. Sí. Es la policía. ¿Policía de qué? Policía Nacional Bolivariana, por favor, abre la puerta, hermano. Ya, hermano, ponte la mano en la cabeza. Ponte la mano en la cabeza. ¿Tú quién estás aquí? Solo. Despejado, ¿cómo te solo? Con mi cabeza. Nombre y apellido. Ese es el torturado, el perdido, el gravemente herido. Huido a la casa. Alberto Cabeza C. ¿Cómo es tu número de cédula? 18-021-776. ¿Desde cuándo estás aquí? Desde el jueves. ¿Y qué estás haciendo aquí? Estoy resguardado. ¿De verdad quién te está persiguiendo a ti? Yo estaba con la señora María Corina en la marcha el día jueves. Cuando nosotros salimos, nos abordó una comisión de la Policía Nacional en el Gustavo Herrera, más o menos a la altura del distribuidor del Altamira. Y ellos pidieron que nos identificáramos porque teníamos unos cascos integrales. Cuando ella mostró el rostro le dijeron que ella es la loca. Y en ese momento el funcionario llamó a no sé quién, pero le dijo que tenía unas instrucciones de llevarla y resguardarla hasta su residencia. En ese momento ella decidió ir a la residencia de su mamá, Macaracuay. Luego de eso, cuando llegamos allá, ella pidió para hacer una llamada a uno de los funcionarios, le prestó el teléfono y llamó a unos motorizados para que la buscaran. En eso los funcionarios, llegaron los motorizados, los funcionarios se fueron, pero uno de ellos le dijo que dejara de estarse escondiendo, que ella nadie lo estaba buscando. Y que si querían agarrarla, ya sabían ubicarla y sabían qué era lo que estaba haciendo. Y eso ella se fue con los motorizados y me dijo que me resguardara, que me esperara instrucciones y aquí. Oiga, él mismo la delata. Ella me dijo que me resguardara, o sea, me escondiera para ella poder salir y hacer la trama, ¿no? Estoy. ¿Y tú recibes alguna instrucción de ella o alguno de ellos? ¿Tú estás herido? ¿Alguna lesión? Súbete los flores, Pilas con las heridas. Las heridas. ¿Lo cierras? Anda la vuelta. ¿Estás bien? Sí. ¿Tú tienes algún tipo de armamento aquí en armado? No tengo. ¿Esa moto que está llevado de la tuya? ¿Dónde Sí, estaba esa esa idea? moto yo me vi. Vamos a verificar la pertenencia de él. Ojo a la caja y ojo pelado a la caja. ¿Recuerdan que se les perdió no la cucharita? Ojo, ojo. Sí. Radio Clarín se los dice. ¿También en tu bolso? La carterita. Ese bolso de la señora María Corina. ¿Qué haces tú con ese bolso aquí? Ella me lo dio cuando... Quédate aquí, quédate aquí. Teléfono marca 11. ¿Ese teléfono es de ella? Sí, eso sí. Él confiesa, ella me la dio para que la guardara mientras yo me resguardaba. Ojo pelado. ¿Has recibido llamadas o mensajes por ese número, por ese teléfono? No. O
cosa de eso personal. Hermano, esto que te vista y me acompaña al despacho. Se inició una investigación, una persona desaparecida, herida de bala, con tu nombre, eres tú. Entonces necesitamos aclarar esa situación ahí, ¿ves? Entonces vístete y nos acompaña. ¿Cómo vieron pues los ultrajos para detenerlo, para hacer que se vista y para llevarlo, no? Ay, ay, carajo. Bueno, nos regresamos para mi querida Colombia, donde el conflicto en la zona del Catatumbo, que son algo así como 7 municipios en el norte de Santander, se agrava cada día más. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia, y un abrazo cordial. Una situación muy delicada se vive en este momento en el sector de Catatumbo, en el departamento del norte de Santander, porque recién horas el ELN empezó a realizar unos combates en territorio contra las disidencias de las FARC. Agradecemos la cortesía a la colega Última Hora. Simple y llanamente por mantener control territorial. ¿Y eso qué significa, mi más mi menos? Significa que los campesinos se tienen que desplazar de nuevo hacia otros sectores más seguros, y que de todas maneras es un golpe muy fuerte para la paz total que propone el presidente Gustavo Petro aquí en el país. De todos modos, se ha rogado por todos los lados posibles, por ruegos de los mismos ciudadanos de los alrededores, que esta guerra fratricida entre disidencias de las FARC y el ELN termine definitivamente, porque ellos lo que quieren en el sector del Catatumbo, al igual que en otras regiones del país, es vivir en paz, poder progresar y que el campesinado pueda producir lo que debe producir en esas tierras tan maravillosas que tiene el departamento del norte de Santander para este caso. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Es una triste realidad lo que ocurre hoy en mi Colombia. Y entonces, mientras tanto, aquellos que se la jugaban y que criticaban pues por la propuesta y proyección de la paz total, hoy fingiendo la tristeza, que se rompieron los acuerdos, que el presidente de la República dijo vamos a darle chumbimba a los que desacataron pues la voluntad de diálogo. Entonces ahorita pasan por las grandes pantallas de la televisión de la desinformación, casi que llorando, porque pobrecitos, no, que es que hay que seguir dialogando, que cuántas víctimas estarán ocurriendo, que pobres campesinos. No sean cizañosos, ustedes mismos aupan la guerra, y entonces ahora ¿qué vienen a decir? Que les está oliendo lo que está ocurriendo. Vayan más bien ustedes y pónganse de trinchera y háganle, coloquen a sus hijos, a su prole, a combatir, a decir verdad que les gusta tanto la guerra. Y es así como entonces también Hamas e Israel llegan a un acuerdo. Pero aquí hay algo cursi para Ripley. Estados Unidos, que auspicia precisamente la intromisión, la usurpación de poderes y de mando, que auspicia el genocidio allá de un país contra otro, en este caso de Israel contra los palestinos, después de un año sale como el Salvador, sale y propone una fórmula, la fórmula mágica, el acuerdo de paz. Y ¡tran! A 2 o 3 días de que llegue don Trump pudo a la presidencia, aquel que intentó una sonada, desconocer los resultados de las elecciones de hace 4 años y todo, que se queda sin condena, donde eligen un convicto, un reo. Entonces sale y propone una tal fórmula, disque de paz, y entonces ahorita nos vienen a decir que gracias al imperialismo norteamericano se está dando, que es mañana, que inicia el cese al fuego de Israel contra
Palestina, sobre todo contra la franja, habitantes allá refugiados en la franja de Gaza. Ah, no, pues qué Salvador tan bacano ellos, ¿no? Ellos provocan la guerra y después dicen que gracias a ellos se levantó la guerra. No sean carajos, que el pueblo ya no les come cuento. Y entonces así nos lo hace saber desde Suecia nuestro corresponsal José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo, cuando nos dice que con el cese al fuego no se acaba la guerra. Salud, amigos. 3 cosas podrían acabar con el alto al fuego. Es comprensible y esperanzador que el alto del fuego en Gaza sea recibido con gran alegría y optimismo. Pero si nos ponemos gafas realistas, hay pocas posibilidades de que el alto al fuego signifique el fin de la guerra. Al menos 3 razones sugieren que el alto del fuego corre el riesgo de colapsar después de la primera fase. Si se llega a suceder, la base del acuerdo que ambas partes han pactado provisionalmente ya estaban sobre la mesa en mayo, cuando el presidente Joe Biden presentó el plan, pero ni Hamás ni Israel estaban interesados ni presionados lo suficiente para decir que sí. El hecho de que las interminables negociaciones finalmente parezcan haber dado su fruto se deben a varias cosas. La elección presidencial de los Estados Unidos ha sido una fecha límite clara. Aunque Biden hizo el trabajo preliminar, fue Donald Trump quien ejerció la mayor presión al final, tanto por las amenazas como por el hecho de ser él quien estará al mando durante los próximos 4 años. Benjamín Netanyahu en particular quiere seguir el ritmo de Trump con la esperanza de que esto dé resultados en un futuro. Quizás si Estados Unidos aprueba la anexión de Cisjordania por parte de Israel o la construcción de asentamientos en Gaza. La situación de Hamás se ha deteriorado gravemente. El liderazgo prácticamente ha sido borrado, aunque el grupo ha logrado reemplazar a muchos de sus combatientes muertos con habilidades más jóvenes. No tiene el mismo entrenamiento sólido y habilidades de combate. Hamás necesita un descanso para reconstruir su organización. Los aliados de Hamás están superados en número. Israel ha debilitado enormemente a Hezbollah, apoyado por Irán o en el Líbano, que desde hace tiempo ataca el norte de Israel en solidaridad con Hamás. Ahora hay un alto el fuego entre Israel y Hezbollah. El régimen de Assad en Siria ha caído e Irán está muy debilitado. Por ello, la derrota de Hezbollah, ambos brindaron un amplio apoyo a Hamás, que ahora se encuentra prácticamente congelado. Simplemente había llegado el momento de llegar a un acuerdo, pero dada la total falta de confianza entre las partes, las condiciones para que se mantenga el arco de fuego no son muy buenas. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia, José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo. Bueno, desde Suecia nos regresamos a nuestro continente, más concretamente hacia Puerto Rico, donde esta semana, y los días que le antecedieron, los boricuas se levantan fuerte, pisando duro en el año 2025 contra el colonialismo allá en Puerto Rico y sobre todo en favor o solidaridad con los hermanos pueblos de Haití y de Palestina. Así nos lo hace saber nuestra corresponsal Berta Yuer Ceci. Adelante, Berta. Aquí con la compañera Jocelyn Velázquez en San Juan, ella le va a explicar que esto es para Radio Clarín. Saludos, mi nombre es Jocelyn Velázquez, de la jornada Se acabaron las promesas.
Defensa, colectivo que lucha por la independencia de Puerto Rico. Hoy nos encontramos en las fiestas de la calle San Sebastián, que son unas fiestas culturales en donde existen alrededor de 500,000 de personas de distintas partes del mundo, incluyendo locales, y estamos aquí para alzar nuestra voz de protesta en contra del coloniaje en Puerto Rico, en favor, ¿verdad?, del pueblo de Palestina, y que cese ya ese episodio tan horrible de genocidio que están viviendo nuestros hermanos palestinos, y también en solidaridad con los hermanos y hermanas haitianos que llevan años en una lucha en contra de la violencia que se desata por las políticas imperialistas del gobierno norteamericano. Así que como parte de esta actividad cultural, en donde vienen muchas multinacionales, nosotros estamos levantando la voz de protesta para que dentro de la lucha no se pierda, ¿verdad?, ese elemento cultural tan importante para nuestro pueblo. Muchas gracias, compañera, y aquí una vista un poquito de lo que está pasando. Bueno, gracias Berta. Y de Puerto Rico nos vamos a España, donde precisamente hicieron presencia en la posesión del presidente Nicolás Maduro Moros en la hermana República de Venezuela. Además, donde nuestro corresponsal, Abeledo Fernández, que fue quien estuvo presente allá en la posesión en Caracas, también nos dice que Venezuela realmente es la primera línea de la trinchera contra el fascismo y contra el imperialismo internacional. Adelante, André Abeledo Fernández. He tenido el honor de ser uno de esos cientos de compañeros que desde Europa hemos acudido tanto al Festival Mundial contra el fascismo, la ultraderecha y las expresiones similares en Venezuela, como a la juramentación del presidente reelecto de Venezuela, Nicolás Maduro. Lo hemos hecho porque somos conscientes de que en estos momentos Venezuela es la primera línea, es la trinchera contra el fascismo y el imperialismo a nivel internacional. Lo hemos hecho porque nos hemos juramentado allí también con la verdad y con la justicia, y porque uno de los actos más revolucionarios que se pueden hacer es contar la verdad. La verdad es un gran acto revolucionario. No mentir, como decía el Che, no me interesa la economía socialista sin la moral socialista. Pues no nos puede interesar el socialismo sin la verdad. No nos puede interesar el socialismo sin el internacionalismo. Y para ser internacionalista hay que tener claro que hay que apoyar a otros pueblos que están luchando por su soberanía contra aquellos que son los imperialistas y los terroristas del momento. Estados Unidos, con el apoyo de sus satélites, sus mamporreros, y el Israel genocida son ahora los mayores enemigos de la libertad en el mundo. Por ese motivo hemos ido a Venezuela y hemos podido ver, constatar, de que los medios de comunicación occidentales, de que nuestros gobiernos, de que las redes sociales nos mienten. En Venezuela hay una democracia, porque se vota. Hay una democracia, porque hay oposición, y en una dictadura estarían muertos o en el exilio. Y hay una democracia, porque hay medios de desinformación que se dedican a atacar el gobierno. Eso nunca ocurriría en una dictadura. En el Estado español lo sabemos bien, aquí sí hubo una dictadura. Y aún miles de personas están en fosas comunes y no han sido devueltos sus cuerpos a sus familias. Así que por eso estamos con Venezuela, por la verdad, por la justicia y porque apoyamos a la revolución bolivariana. Desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló André Abeledo Fernández. Gracias, André Abeledo Fernández desde el Estado español. Oye, nos regresamos a Colombia para que digan la suspicacia, carajo. Porque se nos dice es que sencillamente a usted, a mí, no nos atienden en las EPS sencillamente porque Petrovsky pues que dice que no envió la plata a las EPS. Pero vamos a ver cómo nos muestra el congresista Wilson Arias del Pacto Histórico, cómo es que se roban las platas las EPS, cómo es que a los muertos los están atendiendo y les entregan medicamentos. En cambio a los vivos, como a mí el día de hoy, después de 7 horas esperando, haciendo turno para reclamar los medicamentos, resultó que no me los podían entregar porque la fórmula no tenía el código de barra, no sean
no sean, usted entenderá, no sean maquiavélicas y criminales, señores de las EPS, instruyendo a lo mejor. Quiero confiar en la buena fe del médico tratante. Quiero creer que son libreteados para que así lo hagan, para que ganen las EPS. Y por eso les dan corto tiempo para atender al paciente, y que firmen fórmulas mal firmadas, para que así no sea que se diga que la EPS desatendió, sino que fue un error. Y entonces ahora toca ir a puntos administrativos de la EPS a que autoricen, que firmen, que transcriban. Y mientras eso, ¿qué? Sí, 7 horas para salir el paciente que les habla el suscrito sin los medicamentos. Mientras que los finaditos, los carranqueados, los murraqueados, los de las patas frías ya hay carcomidos, hasta embalsamados hace muchos años, están reclamando medicamentos, están siendo atendidos. Es mejor que nos lo diga Wilson Arias, congresista de la República por el Pacto Histórico. Hola. Al mediodía les compartí este cuadro que contiene la distribución de las 23.410 personas fallecidas que aparecen reportadas ante el sistema de salud. ¿Escucharon? Hola. ¿Escucharon? Al mediodía les compartí este cuadro que contiene la distribución de las 23.410 personas fallecidas. 23.410 personas. Pero ojo, eso hay que entrecomillarlo. Son cadáveres, son fallecidos que están siendo atendidos, entre comillas, por las EPS. ¿Qué quiere decir eso? Que están falsificando facturas y toda esa vaina para echarse en el bolsillo la plata que usted y yo aportamos. Y por eso a usted y a mí nunca nos tratan para curarnos nuestra enfermedad, solamente con paliativos. Sigamos pues mejor. Fallecidas que aparecen reportadas ante el sistema de salud por parte de las EPS con atenciones post-mortem. Después de muertos, eran atendidos. De esa manera nos cobraron más de 79.000 millones de pesos de los colombianos, y que aparte de esto pues se pretende de ese modo inflar la proyección de la UPC. Fueron reportes de 2023 y aparecen para que hacia el 2025 le aumenten el valor de la UPC a las EPS. Pues bien, destaco algunos casos. Por ejemplo, Compensar EPS reportó 4.569 personas fallecidas y atendidas post-mortem por un valor de 53.959 millones de pesos. 53.900 millones de pesos en bolsillo. Es decir, a razón más o menos de 11 millones de pesos por cada una de estas personas muertas, en el caso de Compensar. Famisanar. Si oyen ustedes, algunos, no todos de mi querida audiencia, sino para aquellos que defienden a los descerebrados, los que piensan que nosotros no pensamos, que dicen de que entonces hay crisis en la salud por culpa de que desde el Ministerio de Hacienda no se le gira plata a las EPS. No, señores, no es eso. Lo que pasa es que le está poniendo en cintura, porque esta EPS lo que quieren es cantidad de miles de billones de pesos para ellos llevárselos a la carterita perdida, ¿sí saben, no? A esa carterita, mientras que a usted y a mí dejan que nos muramos. ¿Y usted qué defiende entonces? Le estoy diciendo a aquel que defiende a sus amos, que todo lo vuelve en triza. 1.007 personas por 6.198 millones de pesos. Salud total, 3.128 personas por 5.700 millones de pesos. EPS Sura, 6.520 personas por 3.542 millones de pesos, para mencionar algunas. EPS Sanitas, 2.752. El Fondo de Pasivos de los Ferrocarriles Nacionales, 612 personas por más de 2.400 millones de pesos, lo que indica que a razón de más de 4 millones en el caso de Ferrocarriles Nacionales por persona muerta y atendida post-mortem. O sea que se echaron al bolsillo, diciéndolo en español, sí. Con una fracción de esos recursos se podrían comprar periodistas para que le hagan propaganda a esto, y a las EPS digan: necesitamos. Menos los de Clarín de Colombia ni Radio Clarín de Colombia, lógicamente. Necesitamos más UPC. Podrían comprar congresistas de la República, senadores y senadoras, con la finalidad de que acompañen la reclamación por conveniente de la UPC, con representantes a la Cámara, desde luego, y vestir de bata blanca a delincuentes para que presenten como legítima esta reclamación que va contra el bolsillo de los colombianos. Vamos a estar informando de estos hechos tan graves, pero llama la atención del pueblo colombiano acerca del modo como se ha capturado la salud y el modo como prácticamente se quiere doblegar a los gobiernos para que siga teniendo este gran negociado con los mercaderes de la salud. Abrazo grande y nos seguiremos hablando de este tema. Ahí tenían ese testimonio, y se los dice un congresista de la República por el Pacto Histórico, que hizo una investigación, y vamos a seguir dándole la investigación y la información a mi querido pueblo de lo que está pasando.
que son los dueños de las EPS, los que están haciendo eso, que usted y yo nos vayamos murraqueando. Bueno, y precisamente como mencionaba el congresista Wilson Arias, compran algunos medios independientes de esos de la derecha, descerebrados, que son medios de comunicación, entre comillas, simplemente son unas herramientas para fabricar plata y de pronto no muy bien. Entonces, cuando no se habla como ellos quieren, entonces los asedian, como ocurrió esta semana en Barranquilla. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez Arango. Buen día, amable audiencia, y un abrazo cordial. Nuevamente acecha la Administración Distrital de Barranquilla al periódico independiente La Libertad y sus 3 emisoras que hacen parte de la cadena radial La Libertad. La libertad de prensa en Barranquilla está siendo atacada. Hoy denunciamos un acto que viola derechos fundamentales. La Alcaldía Distrital, liderada por Alejandro Char y con Ana María Aljure, como gerente de ciudad y próxima candidata a la alcaldía, ha ordenado el cierre de la vía que permite al diario La Libertad, un medio independiente con más de 50 años de historia, acceder a su bodega logística. Este bloqueo no solo impide el ingreso de los rollos de papel, periódico al área de rotativa, sino que también afecta la salida y distribución de los ejemplares del periódico. Estas restricciones están dificultando gravemente la operación normal del diario La Libertad, afectando directamente el derecho al trabajo, el derecho a la información y la libertad de prensa. En la administración entre los años 2016 y 2019 sucedió exactamente lo mismo que está pasando ahora, ya que a través de la Policía Metropolitana de Barranquilla, lo mismo que un batallón del Ejército Colombiano adscrito a la Segunda Brigada con sede en esa misma ciudad, están impidiendo el acceso ligero y rápido para toda la logística que requiere diariamente ese periódico independiente. Y el hecho de que sea el mayor competidor en cuanto a rotativa de prensa diaria en la ciudad de Barranquilla, a la par con el periódico El Heraldo, no significa que sea de parte de la Alcaldía Distrital de Barranquilla ninguneado de esa manera, y mucho menos impidiendo el acceso de sus periodistas a ocupar sus vehículos en sus respectivos parqueaderos, lo mismo impedir el acceso de los implementos necesarios diariamente para poder realizar una buena labor informativa que esto requiere. Estamos solidarizados con la dirección del periódico La Libertad, con todos los compañeros periodistas, para que esta intromisión de la Alcaldía Distrital se termine de una vez por todas. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl Ignacio. Ahora nos vamos con aquello ya muy acostumbrado a nuestra querida audiencia y que tanto nos lo reclaman, cuando de pronto no lo podemos hacer por tiempos y otras, es nuestro resumen muy a su estilo del noticiero Radio Clarín de Colombia. Esta vez, fascismo borra el arte y la expresión mural, silenciado en menos de 12 horas, víctimas de falsos positivos en Casanare, agricultura, el motor del crecimiento, comisión de paz, desarrollo rural en los territorios, asesinado líder social, secuestran integrantes de comunes, entre otros. Así pues, ahí les va. Buenos días, presidente Gustavo Petro. El fascismo en Medellín borra de nuevo el arte y la libre expresión en los muros. Los grupos fascistas quieren negar su fascismo, el ser simplemente delincuentes cuyo sectarismo los lleva a eliminar físicamente la diferencia. Esto es fascismo. El espectador, mural de la Escombrera, el grito de justicia silenciado en menos de 12 horas. Menos de un día duró el mural pintado por un colectivo de artistas en Medellín, que exaltaba la lucha de las buscadoras de desaparecidos forzados en la Comuna 13. La creación, en la autopista de la capital antioqueña, es un grito de justicia de las mujeres que, por 20 años, han enfrentado estigmas, violencias y que, tan solo hasta el año pasado, los hallazgos forenses respondieron a sus reclamos. Las cuchas tenían razón. Caracol, GEP priorizará proyectos restaurativos para víctimas de falsos positivos en el Casanare.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP estableció las medidas para avanzar en la construcción de proyectos restaurativos y medidas de contribución a la restauración en Casanare, mediante una mesa de articulación entre entidades, víctimas y la JEP en el marco del caso 03, en el que investiga los denominados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Presidencia Colombia. Gobierno confirmó que agricultura se afianzó como motor de crecimiento y será eje para jalonar economía en 2025 y 2026. El balance hoy es muy positivo, y podemos decir que el objetivo del gobierno de Gustavo Petro, de hacer de la producción agropecuaria el motor de la economía y devolver a Colombia la potencia mundial agroalimentaria, lo hemos logrado y la vamos a consolidar en el periodo de gobierno que nos queda. Así lo destacó la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, al término del primer día de planeación estratégica del Gobierno Nacional. Presidencia Colombia, Estado colombiano y Comunidad de Paz de San José de Apartadó sellan solución amistosa tras 25 años de litigio. Tras más de 2 décadas de litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado colombiano y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó llegaron a un acuerdo histórico, que pone fin al proceso y sienta precedentes en materia de reconocimiento y reparación a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Prensa rural. Avanza el desarrollo rural en los territorios. En las subregiones de La Mojana y San Jorge, el Gobierno del Cambio, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro y el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, entregó un proyecto integral de mecanización agrícola. Esta iniciativa transformadora fortalecerá la economía de 1.296 familias campesinas y establecerá las bases para la agroindustrialización en Sucre, con el propósito de llevar los productos del campo colombiano a mercados internacionales. Telesur, confirman el asesinato de un líder social y religioso en Magdalena. El ataque se produjo cuando el pastor, de 29 años, después de concluir una prédica, abandonaba el templo en compañía de varios feligreses. Organizaciones colombianas defensoras de derechos humanos confirmaron, el lunes, el asesinato del líder social y de la Iglesia Cristiana Nuevo Renacer, Iván Darío García González, en una zona rural del departamento del Magdalena. Rodrigo Londoño, Timo, Partido Comunes, exintegrantes de la Secretaría de las antiguas FARC-EP, denunciaron el secuestro del comunero y firmante de paz Sergio Vivas, por parte de presuntos hombres armados en el departamento del Cauca. Fin de las noticias. Gracias. Bueno, ese era un ligero resumen del noticiero de lo que ocurrió en Colombia. Y ahora nos vamos para lo ocurrido con Cuba. Se retira Cuba de la lista de terrorismo, donde jamás debió haber sido incluida. Y así nos lo hace saber desde España nuestro corresponsal André Aveledo Fernández. Finalmente se ha retirado a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo, donde jamás debió estar. Porque Cuba, al contrario de Estados Unidos o Israel, no se dedica a invadir, ni a tirar bombas, ni a masacrar pueblos. Todo lo contrario, se dedica, a pesar de bloqueos y sanciones, a pesar de las durísimas condiciones en las que tiene que tratar de salir adelante, a enviar médicos, ayuda humanitaria a aquellos países que así lo necesitan. Cuba es todo lo contrario a un país que fomenta el terrorismo. Es un país que ayuda con solidaridad a aquellos países que necesitan en ese momento, porque hay una catástrofe, porque hay una situación alimentaria complicada o porque hay una epidemia o una pandemia, a ayudar. Y ha estado en esa lista porque así lo han decidido los países terroristas del mundo. Tanto Estados Unidos, el mayor terrorista e imperialista e invasor que ha conocido la historia, como Israel, el que está llevando a cabo un genocidio en Palestina, como sus satélites y sus mamporreros, Reino Unido, Francia y compañía, que también son ejemplos de terrorismo a nivel internacional. Esto nos demuestra la hipocresía, ¿no? Cuba, un ejemplo, un espejo del mundo, tiene que sufrir un bloqueo ilegal y está en la lista de países terroristas, mientras otros pueden hacer lo que quieran, sin sanciones, sin bloqueos, sin repercusiones, pueden masacrar pueblos enteros. Pero bueno, estas cosas hay que decirlas, no hay que callarlas. Por eso, desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló André Aveledo Fernández. Gracias, André Aveledo Fernández. Y en Colombia,
por allá un alcalde que se cree pues el que manda y que es el que dice de la escultura y que las sabe todas, pero que se las sabe todas, entre comillas, para opacar, para ocultar cosas, para que no se visibilice la verdad, para que mi querido Juan Pueblo olvide, cosa berraca, porque mi pueblo ya no olvida, porque cuando se pierde el miedo, papá, porque nos quitaron el miedo, nos robaron el miedo, pues se perdió el miedo, papá. Y entonces no solamente lo quitaron y se restituye en Medellín, sino que también el día de ayer apareció murales en Bogotá y otras partes. Pero concentrémonos con Medallo. Así nos lo hace saber Saúl Ignacio Peláez Arango. Buen día, amable audiencia, y un abrazo cordial. Hace 8 días fue la frase "el arte no se calla", y durante esta semana apareció de refuerzo "las cuchas tienen razón". Sigue generando polémica en la ciudad de Medellín sobre estos dibujos artísticos callejeros y de muralismo en la ciudad de Medellín, en puntos distintos de la ciudad, sobre todo porque Andrés El Guri Rodríguez y el mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, han ido a varios muros de la ciudad, sobre todo al deprimido de la autopista norte cerca al terminal de transporte del norte, lo mismo que en la paralela sobre el barrio Toscana, a ir a pintar de gris expresiones artísticas populares muy evidentes, como por ejemplo lo que pasó en el estallido social del año 2021, lo que ha pasado con las madres de la escombrera que aún siguen buscando a sus seres queridos, y que, atendidos por la orden de su jefe máximo, Álvaro Uribe Vélez, y por toda la caterva de la derecha colombiana, ya se atreven a medir no sé de qué forma qué es arte, qué es muralismo, qué es cultura y qué es o no es en lo político. ¿Por qué no despintan la imagen que está de Pablo Escobar Gaviria en la Comuna 13? Muchos se hacen esa pregunta y hasta hoy no contiene respuesta. Ya sabemos quién dio la orden. Ya sabemos quién dio la orden. Sin embargo, lo de los jóvenes artistas populares y lo de las expresiones y las frases que dan cuenta de lo que está pasando en el país sigue teniendo fuerza. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Ahora continuamos con mi querido panorama, pero en este caso nos levamos con la parte internacional. Sí, señores, esta vez tenemos un poquito de notas por ahí para resaltar. Ataques a sedes diplomáticas de Venezuela en los distintos continentes. Hospitales convertidos en fosas comunes en Gaza. Cuba y Sudáfrica demandan a Israel. Acuerdo Israel y Hamas. La ciencia y los años duros. Se necesita revolución cultural. México hacia la 10ª economía mundial. ¿Quiénes atacaron al movimiento sin tierra? Rusia corta rutas en Ucrania y muchas más. Así pues, que oído a la caja. Oiga, ¿qué se me hizo? ¡Qué inseguridad! Gracias. Buenos días. Telesur, ejército israelí convierte hospitales en fosas comunes en el norte de Gaza. Las fuerzas sionistas también han secuestrado a unas 2.300 personas, incluidos 65 miembros del personal médico. El director general del Ministerio de Sanidad en Gaza, Munir al-Barsh, ha calificado de infierno la situación en el norte de la franja, que lleva 100 días bajo una ofensiva terrestre y un asedio israelí constante. Presidente de la República de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Cuba se suma como tercer estado a la demanda de Sudáfrica contra Israel por el genocidio en Palestina. Buen día. Con la entrega de su escrito a la CIJ, reafirma su apoyo irrestricto a Palestina y condena toda política que menoscabe su derecho a la libertad e independencia. Al-Mayadin, Estados Unidos envió borrador final de acuerdo para Gaza a Israel y Hamás. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, expresó optimismo sobre la inminencia de un acuerdo para un alto al fuego en Gaza y el intercambio de prisioneros, en tanto las negociaciones con Israel y la resistencia palestina habían llegado este lunes a un punto crucial. Cuba debate, la ciencia en los años duros. Estas notas han sido escritas en vísperas del 15 de enero, el Día de la Ciencia, de 2025, y cualquier reflexión, de prácticamente cualquier tema, para que sea útil y combativa, hay que ubicarla en el contexto, muy especial, del momento mundial y el momento cubano actual. Hoy en Cuba nos enfrentamos, al menos, a 5 grandes desafíos: el desafío económico e industrial, el desafío alimentario, el desafío energético, el desafío demográfico y salubrista, y el desafío cultural y de valores. Cuba debate. Canciller de Venezuela denuncia ataques contra sedes diplomáticas del país en el extranjero. El canciller de Venezuela, Iván Gil, ha hecho un llamado urgente a las autoridades de Lisboa, Portugal, Frankfurt, Alemania, Medellín, Colombia, Vigo, España, y San José, Costa Rica, para que aceleren las investigaciones relacionadas con los recientes ataques a sedes consulares venezolanas. Denunció que estos actos son parte de una acción coordinada por los comanditos del fascismo desquiciado. Telesur, presidente Maduro, América Latina necesita una poderosa revolución cultural. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al entregar el Premio Nacional de Cultura 2023 a 2024 en la nación, reconoció que Venezuela, América Latina y el Caribe necesitan una poderosa revolución cultural que se contraponga a los antivalores de la decadencia occidental y del fascismo. Telesur, México presenta plan financiero para posicionar al país como la 10ª economía mundial. También se busca posicionar a la nación mexicana entre las 5 más visitadas del mundo en el ámbito turístico. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha lanzado el Plan México, proyecto que busca elevar la economía mexicana del lugar 12 al 10º a nivel global. Otras palabras, Brasil, Gilmar Mauro, ¿quién está detrás del ataque al MST? En un acto en honor de los 2 activistas asesinados, el líder del movimiento denunció: el capital inmobiliario, en connivencia con políticos y milicias, está detrás del bárbaro crimen. Hasta que no haya gente sin tierra, la lucha por la reforma agraria no se detendrá, afirma. TASS, Rusia. Las Fuerzas Armadas rusas han cortado una de las 2 rutas de Krasnoarmiesk al Dnieper. Una de las 2 autopistas que conducen de Krasnoarmiesk, nombre ucraniano, Pokrovska, al Dnieper ha sido cortada por las Fuerzas Armadas rusas. La logística del enemigo a través del Dnieper está siendo gradualmente interrumpida. La ruta a Mesevaya está cortada. Se trata de una de las 2 carreteras principales que conducen a la región vecina, informaron las fuerzas de seguridad. Fin de las noticias. Gracias. Y con esta nos regresamos para Colombia. Amistoso Serie Colombia y renuncia de Efraín Juárez a la conducción técnica del Atlético Nacional. En esta vez muy al estilo de nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez Arango. Buen día, amable audiencia, y un abrazo cordial. En desarrollo se lleva a cabo en este momento en varios estadios de Colombia el torneo amistoso llamado Serie Colombia, donde participan 8 equipos colombianos, 2 equipos peruanos, un equipo ecuatoriano y 2 equipos venezolanos. Rápidamente diré algunos resultados de esos partidos de ese torneo amistoso, como por ejemplo, América de Cali perdió de local 2-0 con Melgar de Arequipa. Junior de Barranquilla perdió 3-1 en el Metropolitano de Barranquilla ante Universitario de Deportes de Perú. Deportivo Pereira le ganó 2-1 a Universidad Central de Venezuela en el Parque Estadio Sur de Envigado. Águilas Doradas le ganó 2-0 a Emelec de Ecuador en el Estadio Alberto Grisales de Río Negro. Y así por el estilo se van a jugar
más partidos de este torneo amistoso que termina el próximo domingo y que sirve de preparación como parte culmen de la pretemporada para todos los equipos de esta parte de Sudamérica, ya que la mayor parte de los torneos van a empezar en la última semana de enero o en la primera semana de febrero. Terminando este resumen deportivo, hay que decir rápidamente sobre la renuncia intempestiva del actual técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, el mexicano con el que ganó 2 títulos recientemente, a raíz de la ida de jugadores muy importantes para su plantilla y que los refuerzos para reemplazar a estos mismos no han podido llegar. Por eso presentó la renuncia irrevocable y Atlético Nacional está en la búsqueda de un nuevo técnico. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Y así, querida audiencia, llegamos a la parte que poco nos gusta, que no nos gusta. Sí, y es que hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos la próxima vez. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.